makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. Ayer hice un video comentando el artículo de The Economist titulado El falso Mesías sobre AMLO. Y recomiendo que vean ese video, ya sea pónganle pausa a este y véanlo, o si no al final de este. Y lo que quería decir en ese video era por qué le damos tanta importancia a lo que una revista extranjera dice sobre nosotros. ¿Por qué esa obsesión? Porque es una obsesión tanto de la derecha como de la izquierda en México. Tenemos un complejo de inferioridad, pero impresionante, de que cualquier cosa que se dice en el extranjero sobre México, inmediatamente o alabamos como si fuera la verdad histórica, o hacemos un berrinche de cómo es posible que nos estén atacando de esta forma. Así que este video es sobre la respuesta que ha habido hacia ese artículo. Pero voy a empezar hablando un poco esto sobre que nosotros muchas veces confundimos la reputación con la experiencia. Y solo porque tenemos un medio de prestigio que todo el mundo conoce, pensamos que automáticamente escriben con autoridad, pero realmente no sabemos quién está escribiendo, qué experiencia tienen, qué autoridad intelectual tienen ellos para estar escribiendo ahí. Y les sorprenderá saber que a veces no es mucha. Y lo digo como alguien que trabajó para The Economist, la unidad de inteligencia. Y para demostrarles esto, investigué un poco sobre quién fue la autora de esta nota, que es una tal Sarah Burke. Y les voy a enseñar su página. Este es en el directorio de medios de The Economist. Pero estoy viendo una versión en archivo, en archive.org. Esta es su última página siendo la jefa de buró de Tokio, que era su rol anterior. Y yo sospecho que cambió de rol a la jefa de buró de México por ahí de septiembre, octubre del 2020. O sea, apenas tiene unos cuantos meses en el puesto. Y bueno, este es su perfil en ese entonces. Y aquí no menciona nada de Latinoamérica. O sea, nada. Ni siquiera que vivió ahí, ni siquiera algún interés académico, nada. Su experiencia ha sido Medio Oriente, África del Norte. Dice que vivió en Damasco, Beirut, Cairo, etcétera, Italia, Liberia. O sea que incluso no tenía experiencia sobre Japón cuando la nombraron jefa de buró de Tokio. O sea, aquí no menciona nada de que haya tenido interés sobre temas asiáticos o japoneses. Incluso en sus temas de especialidad aquí abajo solo menciona África y el Medio Oriente, no menciona Japón, o sea, el mismo país donde está supuestamente trabajando y cubriendo. Y eso te dice mucho de cómo en estas instituciones la gente se va reciclando de un puesto a otro, sin tener realmente experiencia en esos lugares. Y vamos a ver su mismo perfil, el actual. Repito, esta es la versión en el archivo de archive.org. Esta es la actual. Jefa de buró, Ciudad de México. Y habla de que cubre asuntos en México y Centroamérica. Pero igual, no agregó nada aquí de haber tenido alguna experiencia previa en Latinoamérica o en México. Y les digo esto porque nosotros mismos escribimos estos perfiles. Es la verdad, o sea, yo trabajé ahí. Te piden a ti escribir el perfil y ya lo suben a la página. Entonces, si yo tuviera un interés de mostrar que tengo alguna experiencia, ya sea académica o viví en Latinoamérica, tuve un novio en Latinoamérica, pues ahí es el momento de ponerlo, ¿no? Pero no puso nada, o sea, no tiene ninguna experiencia en Latinoamérica. Eso sí, ahora en sus temas de especialidad, ya The Americas. Ok. Y repito, no sé exactamente en qué fecha fue nombrada. Me metí a su Twitter y no vi ningún tweet donde decía que me nombraron jefa de buró de México. El primer tweet donde menciona algo de México es esta que retuiteó a David Luhnow, que es el corresponsal del Wall Street Journal.
Y esto es de 12 de octubre del 2020. O sea, no pudo haber sido mucho antes de esto. Y todos sus demás tweets previos son sobre Japón. No hay un solo tweet, y le estuve busque. No hay un solo tweet de Latinoamérica o México. O sea que ni siquiera un interés como hobby ha tenido de Latinoamérica. Porque curiosamente, en su Twitter sigue tuiteando cosas de Japón. O sea que todavía le interesa, tiene un interés intelectual sobre Japón, pero nunca tuvo uno sobre Latinoamérica. Y repito, no es por tirarle tierra. Es que esto es lo normal. O sea, no es de que ella sea una excepción a esta regla. Eso es lo normal en este tipo de instituciones. Y en serio, eso es lo que más me es inexplicable en México. Cómo automáticamente tomamos lo que escribe The Economist o cualquier revista como si fuera ya la palabra final de todo. O sea, esta es la gente que está escribiendo esas notas. Gente que no tiene experiencia más que unos cuantos meses de empezar a cubrir y vivir en el país. Y lo digo porque yo también pasé por eso. Es más, les voy a mostrar mi perfil de cuando trabajaba en el Economist Intelligence Unit, que sigue en el archivo, en archive.org. Ahí está, búrlense. Quiero ver muy mamador. Este es ese fue el último, este es de junio, 7 de junio. Esto es capturado una semana antes de que dejé de trabajar. Yo dejé de trabajar a mediados de junio. En ese entonces cubría México, Venezuela, Costa Rica, Curazao y Saint Martin. Y aquí se ven los otros países que llegué a cubrir. Y claramente no tengo la misma experiencia en todos estos países. O sea, absurdo pensarlo. Para México sí, admito, digo, soy mexicano, estudié aquí mi licenciatura en economía, sigo las noticias. Sí, o sea, yo pongo mi experiencia. Cualquiera que quiera dudar mi experiencia sobre temas políticos y económicos de México, los invito a debatir cuando quieran, sobre lo que quieran. Pero para los demás países, pues, para algunos agarré experiencia a la larga, por ejemplo, Venezuela, Perú también, que cubrí un rato, pero al principio, cuando empecé a cubrir esos países, no tenía tanta experiencia, y a veces tienes que aparentar que tienes la experiencia, porque te dicen, te toca cubrir Perú y al mes siguiente tienes una reunión con un cliente o tienes una presentación en público y te piden que hables con autoridad. Pero a eso voy, o sea, no por el hecho de ser de The Economist, ya por eso te da a ti la autoridad de que nadie puede cuestionar lo que tú dices. Eso es a lo que voy. En fin. Y por eso es que yo me quejo en el video pasado me quejé de cómo la derecha estuvo compartiendo ese artículo, repito, como si fuera la verdad histórica. Pero hoy este video es más bien para quejarme de cómo ha reaccionado la izquierda, que también reacciona igual, porque al fin de cuentas, si te quejas, así como la derecha promovió este artículo, la izquierda, su reacción defensiva absurda ha sido ridícula. Poco después de hacer el video de ayer y de subirlo, me di cuenta de que Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, mandó una carta a la editora de The Economist quejándose sobre esto. Esto es absurdo, esto es ridículo. Y me da risa cómo empieza. Señora editora, hace apenas unas semanas tuve el gusto de conversar con el editor internacional de su revista. Aproveché la ocasión para exponer los puntos fundamentales de la profunda transformación política, económica y social que está viviendo México desde hace 2 años y medio. Bla, 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 bla. El editor internacional de The Economist no fue sensible a uno solo de los argumentos. Pues no tiene por qué estarlo. O sea, es una revista económicamente de derecha, claro, que defiende posiciones neoliberales. Sí, es cierto, lo admiten. O sea, esto no es secreto de Estado, ellos mismos lo admiten. ¿Por qué esperas que te hagan caso? Y les digo, en el video anterior hay una parte donde menciono que tengo ciertas historias. Así que les voy a contar una, un poco censurada. Pero hubo una vez
que tuvimos una junta, me llamó el editor de las Américas de la revista. Repito, The Economist Intelligence Unit y la revista The Economist son parte de la misma empresa, mas no son empresas, no operan igual. Hasta las oficinas eran diferentes. Y tristemente no hay mucho contacto entre los dos. Me hubiera gustado que hubiera más contacto, pero ellos nunca nos hablaban para nada. Y de hecho las posturas editoriales son distintas. O sea, la revista puede decir una cosa y el Economist Intelligence puede decir lo opuesto. Porque son dos business completamente diferentes. Una se enfoca a clientes corporativos, gobiernos, etc. Entiendes el Intelligence Unit. Y otro es una revista para las masas. Pues me contacta el editor de las Américas de la revista. Las Américas significa Latinoamérica. Es el eufemismo. De que quieren reunirse dos personajes, que no voy a dar los nombres, pero dos personajes de ese entonces, no voy a decir el año también, pero dense una idea. Dejé de trabajar en el 2017, así que tengan una idea ahí. Dos importantes personajes en ese entonces trabajando para la Secretaría de Relaciones Exteriores, que querían tener una conversación sobre por qué el tono de la revista cambió al principio, pues, enaltecer al reformismo de Peña Nieto. Ya saben que hubo una portada esta de The Rise of Mexico en el 2012, y posteriormente, después de Ayotzinapa y después de la Casa Blanca, todo eso, pues cambió el tono de la revista, se volvió muy crítica. Salió ese famoso artículo de Peña Nieto no entiende que no entiende. Y querían tener una conversación de por qué cambió el tono. Y pues fui ahí. Por cierto, nosotros yo en ese entonces cubría México y mi tono nunca cambió, porque yo desde un principio que empecé a cubrir México, poco antes de Peña Nieto, desde un principio dije hay un serio riesgo de corrupción y falta de Estado de Derecho. Y francamente no creo que las reformas levanten el PIB al 5% como estaban promoviendo. O sea, nuestra postura siempre fue muy crítica a Peña Nieto. La revista no tanto, pero cambió después de Ayotzinapa. Y yo creo que estos dos personajes querían que el tono siguiera igual. Y pues tuvimos la junta en las oficinas de The Economist, un edificio brutalista muy interesante en Green Park en Londres. Y nos dieron sus argumentos, les dimos los nuestros de por qué, yo no hablando por la revista, pero yo dando la perspectiva del Intelligence Unit, ¿no? De por qué nosotros nunca le seguimos al juego, al peñanietismo, por decirlo así. Y pues básicamente lo que estaban tratando, al final salieron completamente decepcionados, porque pues, no les dijimos que íbamos a cambiar nada. Y yo algo que enfaticé en el video anterior es de que The Economist no está comprado. Eso se los garantizo. O sea, sus posturas son en base a su misma ideología, pero comprados no son. Y bueno, yo creo que querían influenciar el tono de la postura editorial de la revista, y no pudieron. Y esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. O sea, puesto que esta junta que tuvo con el editor internacional fue lo mismo, echarse propaganda de la 4T, así como estos representantes de Peña Nieto intentaron hacer lo mismo hace unos años. Y no funcionó entonces y no funcionó ahorita. Entonces no entiendo por qué hacen esto. No entiendo por qué tienen esta falta de dignidad de responder. O sea, un medio internacional tiene el derecho a escribir lo que se les pegue la gana. Es la verdad. Esa es la libertad de prensa, que aparentemente a muchos seguidores de la 4T no les gusta. Y por eso apoyan todos los ataques que da López Obrador a la prensa, que no es aliada 100% incondicional de él. Es por eso que todos los
los obradoristas, los incondicionales de la 4T en Twitter, le tiran mierda a cualquier persona que critica a López Obrador. Esa es la verdad, esa es una mentalidad bien pinche autoritaria. Y es realmente no entender el concepto básico de libertad de prensa. Aun cuando existe, o sea, siempre va a existir un lado de la prensa que no va a estar a tu favor. Y no tiene por qué, tiene que haber pluralismo. Si no les gusta eso, váyanse a pinche Norcorea. Porque lo que ellos quieren es básicamente un Pravda, donde todo lo que se diga sea la verdad oficial. Y ahorita les voy a enseñar un caso de estos, pero seguimos. Aquí está López Obrador quejándose de que el artículo fue majadero, grosera y mentirosa. Y vamos a ver una fracción de este video. Sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso Mesías. ¿Se acuerdan de aquello del Mesías tropical? Pues es lo mismo. Y todavía, con falta de ética, llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar. Yo no llamaría eso falta de ética. Repito, una revista, un periódico puede pedir lo que quiera. Se me hace una actitud muy arrogante, muy soberbia y sí, pseudo colonialista, sí. Típico de ingleses que quieren decirle al resto del mundo qué hacer. Eso no ha cambiado su mentalidad en los últimos 100, 200 años. Eso sí, pero ético, pues no sé. Nada nos detiene a nosotros a hacer lo mismo. Ellos no se quejarían si todos los periódicos mexicanos pusieran su opinión sobre quién debería de votar en las elecciones del Reino Unido. Como una revista extranjera. Es como si yo voy al Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbyn del Partido Laborista. Esta es una pésima analogía, es pésima porque él es el presidente. Obviamente él no puede ir y dar un pronunciamiento electoral por las mismas razones que Boris Johnson tampoco puede venir aquí y decir a quién votar. O sea, no entiende la diferencia entre él, jefe de Estado de una nación soberana, tratando de influenciar las elecciones en otro país soberano, a una revista. Y ya sé que hay muchos izquierditas, patitos, que creen que todo es lo mismo. Así como es de derecha, The Economist, el gobierno también es de todo es neoliberal, es lo mismo, no hay distinción alguna. O sea, no chinguen. No es apropiada esta analogía, porque él no es una revista o un periódico, él es el presidente. Y The Economist no es una revista del Estado británico. Que de hecho, por cierto, no apoyaron a Boris Johnson en la última elección. Lo hicieron de una manera media cobarde para no apoyar a Corbyn. Apoyaron a un tercer partido, a los Liberal Democrats. Pero ellos no apoyaron a Boris Johnson. Así que no salgan que es una revista de Estado. Pues yo no puedo hacer eso.
porque eso le corresponde a los ingleses. Entonces, ¿por qué no respetan ni siquiera las formas? Pues es un Estado. Repito, no sé, no entiendo por qué. La respuesta, si yo fuera el presidente y me preguntan qué piensas de la portada de The Economist en contra tuya y en contra de tu proyecto de nación, les digo, chido, güey. Pueden escribir lo que quieran. Les voy a responder no con cartitas puñeteras como esta. Les voy a responder con hechos. Pero como no tiene muchos hechos, pues ahí está. Y esto de que no promociona a Corbyn se me hizo un poco hipócrita. Porque previo a su inauguración hizo esto. Hoy en su último día en Palenque, Chiapas, a donde fue a descansar antes de tomar posesión, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador recibió la visita del presidente del Partido Laborista de Reino Unido, Jeremy Corbyn, un político de izquierda que ha mostrado en diversas ocasiones su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, además de su entusiasmo ante la victoria del morenista. Ojo que nunca se quejó que Corbyn apoyaba a López Obrador. O sea, ¿qué hace un político de oposición en el extranjero influenciando la política mexicana? Eso no se vale. Cuando es un izquierdista sí se vale. Aquí con nuestro amigo de siempre, Corbyn, con Miguel Ángel Revilla y con Silvio. Son nuestros invitados para mañana y desde la víspera han estado aquí. Corbyn está llegando. Somos hispanos, pero también tenemos buenas relaciones con todos los pueblos y con todas las naciones del mundo. Y especial, tenemos una muy buena relación con todos los movimientos progresistas del planeta. Tenemos muy buena relación con el movimiento laborista del Reino Unido. Nos identificamos porque los gobiernos progresistas, los gobiernos democráticos respetan a los migrantes. Ok. Ahora, aquí la manera en que describió esto como respaldo, no creo que fue un respaldo así abierto, pero sí fue un respaldo implícito. Y digo, pues, ¿qué te puedo decir? Y bueno, si quieren un caso aún más extremo y más ridículo, vean la portada del Soberano. Salió al día después, o sea, salió hoy, creo. Sí, hoy, 28 de mayo. Usando la similar portada que la de The Economist, pero patria y dignidad, el gran caudillo. ¿Cómo puedes burlarte de que alguien te está llamando un falso mesías cuando tú lo estás llamando gran caudillo? O sea, esto es digno de Prada, de la URSS. Esto podría salir de Norcorea. Vean, y ponen soldados, así como si... Chido, güey, militaricemos toda la sociedad. Petróleo, contaminemos más. Chings, y la jeringa. Hasta parece más que se va a inyectar heroína, que es una vacuna COVID. Que ponga a todos los muertos que hubo por la pandemia, por su mal manejo. Eso no lo pone. Y además, un tanque. Un pinche tanque. Que por cierto ni tenemos tanques. Es la verdad, el ejército mexicano no tiene tanques. Y no solo eso, sé un poco de tanques y de cosas de la Segunda Guerra Mundial. Soy medio geek. Y este es un Elephant alemán. Es un cazacarros, no específicamente un tanque, pero, o sea, felicidades. Es un Führer, no es un falso mesías, es un Führer.
Vamos a ver si se puede ver la imagen más cerca. Ahí está. Háganme el favor. Háganme el pinche favor. O sea, ¿por qué? Vean todo lo que hemos llegado. Al menos sacaron la casta. Y si la queja de la revista era de que la democracia mexicana está en riesgo, pues si esto es lo que están publicando sus más ardientes seguidores, pues sí, no chingues, yo estaría aterrado. Esto no es el México que yo quiero ver. Un México contaminado con energía sucia, tanques en la calle. No jodan. ¿Ven el ridículo que hacen? Todo por una revista que no debieron haberle hecho caso. No sé, ya. Esto... Digo, obviamente no es representativo del votante morenista promedio, pero de una gran parte sí. Y qué ironía que te quejes de una revista que se quejó de la falta de compromiso democrático del López Obrador. Que por cierto, en el video de ayer digo que eso no es la parte problemática del artículo. Ahí escribo qué es lo que dicen que está mal. Pero la idea de que AMLO y la 4T no tienen un compromiso democrático y no les preocupa mucho el desarrollo institucional del país, eso es cierto. O sea, eso lo siento, pero hasta lo tienen que admitir. Y si no lo admiten, qué poco les importa la democracia en este país. Y no es por apoyar a la oposición. O sea, yo no quiero regresar me gustaría una 4T realmente comprometida con el desarrollo institucional de este país, como dice que se preocupan también por la pobreza, que no veo mucha acción al respecto. Me gustaría ver un cambio en la 4T, que fueran un buen gobierno de izquierda, porque ahorita han hecho más políticas de derecha que de izquierda. O sea, la austeridad republicana no es una política de izquierda. El no subir impuestos no es una política de izquierda. Entonces ha quedado muy corto por lo que un izquierdista de verdad demandaría. Y con portadas como esta hacen más el ridículo, porque se ve que una gran parte de su apoyo piensa así, tiene mentalidad autoritaria, no les importaría una dictadura. En fin, creo que ya dije todo lo que tengo que decir al respecto de esta nota. Yo creo que ya hacer más videos sería darle una importancia que no merece tener. Repito, no creo que este artículo cambie el voto de ninguna manera. Creo que está principalmente dirigido a que lo lean funcionarios del Departamento de Estado en Estados Unidos y que quieran pues darle un coscorrón a AMLO por sus tendencias antidemocráticas, cosa que la revista nunca pidió nunca le pidió a la administración de Obama hacerle lo mismo a Peña Nieto sobre la corrupción. O sea, está mal, ese artículo es absurdo, eso hay que admitirlo. Tiene ciertas cosas ciertas, pero tiene muchas cosas que da lástima. Y repito, lo insistiré, dejen de hacerle tanto pinche caso a lo que los medios internacionales dicen de México. Quítense ese complejo de inferioridad que de alguna vez, que todo psicoanalista de la sociedad mexicana, desde Samuel Ramos hasta Octavio Paz, hasta Jorge Castañeda, todos lo han identificado, que tenemos un pinche complejo de inferioridad, y se demuestra con acciones así, y se demuestra con las reacciones en Twitter, que no toman mesura de la dimensión de lo que está pasando, que es irrelevante. Lo que escribe una revista británica es irrelevante. Y más cuando vemos el grado de experiencia de quien escriben. O sea,
Y repito, esto es normal. Esto no es no quiero... No me estoy quejando directamente de Sarah Birk. O sea, consiguió su puesto por alguna razón. Tal vez es muy buena jefa de buró. Y por eso la han cambiado en diferentes lugares. No sé. Pero este es lo normal. Este no es la excepción. Esta es la regla de cómo funcionan los medios internacionales. Y los mexicanos también. Y no le dan. Y lo malo de una revista como The Economist es que The Economist no sabe separar muy bien lo que es reportar las noticias y opinar. Porque muchos periódicos tienen claramente su sección de opinión y el resto es su sección de noticias. Y la sección de noticias no opina sobre lo que debería de ser, no es normativo. Mientras que la sección de opinión sí lo es. Y un muy buen ejemplo de esto es el Wall Street Journal. El Wall Street Journal tiene una línea editorial mega derechista. O sea, pro-Trump completamente en su momento. Porque pues, el dueño es Murdoch, que es un extremista de derecha. Pero sus noticias son buenas. Por eso mucha gente las lee. O sea, en serio, si la veracidad de su sección de noticias fuera igual que la de su sección de opinión, ningún empresario leería el Wall Street Journal, porque sabría que es pura mentira. Entonces, aquí el error de The Economist es que no separa muy bien su reportaje como periodismo, o sea, las noticias, esto es lo que pasó esta semana, con su visión normativa de cómo debería de... Y tienen secciones que son las secciones de opinión, como Bello, que es para Latinoamérica. Pero, aún así, sus artículos normales no distinguen muy bien eso. Y la gente, pues como escriben con autoridad, como tienen reputación, pues la gente les cree. Pero ahí está. Ese es el tipo de experiencia de la gente que escribe para The Economist. Repito, no es nada en contra de ella. Eso es lo normal. Esa es la regla, no la excepción, de la gente que escribe para revistas como The Economist. Así que ya no les hagan caso. Ya lean las noticias internacionales. Lean The Economist. En serio, es buena revista, te informa. Los mexicanos muchas veces no leemos lo que pasa fuera en el resto del mundo y eso es muy malo. No vemos, y por ejemplo los morenistas deberían de ver qué planes tienen otras izquierdas. Vean la agenda de Corbyn en su momento, vean la agenda de Bernie Sanders en su momento, para que sepan lo que es una verdadera agenda de izquierda, no la porquería de agenda de la 4T. Infórmense, sean cosmopolitas. Y aunque sea una revista de derecha, no importa. Sepan distinguir entre lo que es verdad y lo que no es. Así que me quejaré de The Economist, pero aún así termino este video recomendando a la gente que lo lea de vez en cuando. Y con eso, denle like, compartan, suscríbanse. Es un canal nuevo, así que todos los nuevos suscriptores, muchísimas gracias. Y habrá más contenido en inglés y en español. Y a los que vean estos videos que hago en español, también vean el contenido en inglés, porque ahí estoy hablando de cosas que pasan en el resto del mundo, que es de interés también en México. Repito, sean cosmopolitas. No vean la palabra cosmopolita como algo de élite, de que va a estar tomando champaña en primera clase de Lufthansa en el aeropuerto de Dubái. No. Cosmopolita es informarse. Es pensar que hay un mundo más allá de México, que hay políticas más allá de Morena o del PRI, que se pueden hacer las cosas distintas. Así que, por favor, hasta la próxima.